Buenas noches, ninjas cerebrales. Para este reto de lectura Ninja 2022, les hablaré sobre la perspectiva científica de Bertrand Russell, filósofo inglés de principios del siglo XX. Bertrand Russell comienza su obra hablándonos acerca de los autores de la ciencia. Aquellos hombres como Galileo en el siglo XVIII, que empiezan la tradición científica, partiendo de Galileo y terminando con Pavlov, con la psicología. Cada uno de ellos tuvo sus problemas y fue conquistando cada vez más terreno hasta que la sociedad fue aceptando cada vez más a la ciencia. Más tarde, Russell profundiza en las características de la ciencia, con dos pilares fundamentales, la inducción y el método científico. Russell nos habla acerca del cambio de paradigma en la ciencia, el cual es la manera en la que avanza esta. Pues, la ciencia acumula conocimiento mediante su avance. De esta forma, no se pierde lo anterior y se profundiza más en aquellos temas que estamos estudiando. La ciencia busca la verdad y que se va acercando cada vez más. Su objetivo es tener mayor precisión en las cosas. Aún así, tiene sus límites, como explica Russell. El método científico, Russell nos habla de tres partes: la observación, la hipótesis y la verificación de resultados. Aún así, con este método no es infalible, pues la ciencia lo que es estudiar las consecuencias de un objeto y no el objeto en sí, pues la limitación de la ciencia recae en que no puede definir los objetos, sino solamente las consecuencias que estos dan, como el Sol, que no lo conocemos directamente, sino por sus consecuencias en el planeta, o un personaje histórico como Napoleón, que no lo conocemos, sino que conocemos las consecuencias que se trae. Ahora, estas hipótesis son muy convenientes para nosotros, porque nos permiten predecir ciertos acontecimientos, o entender el funcionamiento del mundo, o simplemente hablar con la gente. Aún así, Russell advierte que no hay que dejarse llevar por esas hipótesis convenientes, que pueden ser creadas por una ontología filosófica en la cual se profundice en cada uno de los conceptos, con, creando una mayor complejidad. Y, parafraseando la navaja de Ockham, normalmente aquella solución más simple es la verdadera. Esto nos dice que estas ontologías, creadas para que la inducción sea verdadera, no lo son tanto. Ahora, Russell, en base a esto, nos habla de cómo la ciencia es similar a la religión. Es una crítica a la religión, pero permitiendo que el lector saque sus propias conclusiones sobre estos temas, dejándolo abierto a la interpretación de cada quien sobre el libre albedrío, la existencia de Dios o la pérdida de fe, y basarla en la ciencia. Ahora, Bertrand Russell entra en la segunda parte de su libro. Aquí nos habla de la técnica en la ciencia. La ciencia es una técnica que nos permite avanzar como sociedad, mejora nuestra calidad de vida y nos permite realizar otras tareas que antes no teníamos o no podíamos realizar. No existían, de hecho no podemos, lo dice Russell, imaginar cómo es el futuro. Podemos hacer predicciones, el propio Russell las hace, los cual, lo cual sabemos leyendo el libro que son incorrectas, como la radio, como este medio de comunicación masiva principal fue sustituido y cada uno va a ser sustituido, eventualmente el petróleo. Entonces, la ciencia nos permite, a partir de esa técnica, porque ya lo hemos visto anteriormente, la ciencia es una técnica que nos permite mejorar nuestra vida.
desde las áreas de la física, biología, medicina, psicología y hasta el ámbito social, donde tiene una mayor influencia en nuestra vida. En la época de Russell, en 1930, era el radio, el cine y el periódico. Y hablando de la sociedad, aquí Russell se aventura a preguntarse cómo sería una sociedad basada en la ciencia. Y esta la basa en un texto muy antiguo sobre política, La República de Platón. Russell comienza la parte final de su libro hablándonos sobre las sociedades creadas, las sociedades artificiales. Él plantea dos: el Japón de la Segunda Guerra Mundial, el cual podríamos decir que es el ideal de la revolución industrial, que pasa de ser un país aislado del mundo completamente a ser una potencia militar de la época, particularmente una potencia naval, y la Unión Soviética, la cual podríamos decir que sería el ideal socialista, no tanto por no seguir completamente las ideas marxistas, al menos para llegar a donde llegaron, pero sí lo plantea como esta sociedad creada y científica. Russell nos dice que para que exista una sociedad científica, esta tiene que ser una donde cada aspecto de la sociedad esté planificado. Para esto se necesitaría un gobierno mundial. De hecho, existen obras en las que se habla de que el progreso de la humanidad, para pasar de un tipo de sociedad a otro, sociedades de tipo uno, 2 y 3, en las cuales aumenta el progreso, dominamos el planeta, el sistema solar y el universo, o la galaxia. Y el universo después, estas solo se pueden conseguir con este gobierno mundial donde no hay guerras, lo que quería la Unión Soviética, o Platón en su momento. Para esto, Russell nos habla de la pérdida de libertad individual, de manera que el Estado vaya a estar cada vez más encima del individuo, eliminando cada error que éste tenga, pues el Estado va a estar formado por aquellos que son mejores en cada ámbito. De hecho, igual que los espartanos y Platón en su momento, Russell plantea una educación de tres castas: una trabajadora, la segunda sería la clase gobernadora y la clase de directivos. Una sería con oficios y tareas manuales en la cual las personas más hábiles en esas áreas trabajarían en eso, como en la Edad Media. Luego pasaríamos a la clase de los gobernantes, donde podrían leer, podrían aprender, basarse en las ciencias que más les interesen, aunque no podrían leer cualquier cosa, o no podrían hacerse cualquier tipo de preguntas, porque eso podría generar dudas hacia el sistema. La última sería la clase de los directivos, los cuales dirigen esta sociedad y ellos sí pueden hacerse tales cuestionamientos para hacer estas mejoras dentro de la sociedad. Ahora, Russell plantea una sociedad donde las parejas son elegidas por el gobierno, maximizando la posibilidad de crear las mejores personas en cada área y mejorando cada vez más a los gobernantes, a los directivos o a los zapateros, a los carpinteros. Y a las personas que no les interesa que se reproduzcan, simplemente sería eliminar esa opción, pero de manera hedonista sin que ellos pierdan la opción de satisfacción. Ahora, Russell termina
su libro con una reflexión sobre los peligros de la ciencia o cómo la ciencia puede afectar a la sociedad si se le da un camino libre para que lo hagan. Él nos dice que el ser humano no tiene que ser completamente perfecto y eficiente porque tiene otras áreas, otras facetas, como lo son el arte o el amor, que no pueden expresarse en esta sociedad perfecta. A modo de conclusión, podemos decir que Russell nos plantea esta idea de sociedad que no necesariamente va a llegar a ser, pero puede serlo, y estos peligros sobre cómo el exceso, en este caso, de perfección en la ciencia hace que no podamos tener este tipo de sociedades, o al menos yo pienso que tener este tipo de sociedades sería muy perjudicial para las personas, o al menos los que están en las clases inferiores, en este caso, como diría Russell, a las directas. Gracias, Ninja Cerebral.